Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30. El Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el Señor Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. ¿Están listos para oír esta palabra? Mire que no estoy diciendo yo, es Cristo el que dice que la persona que no recibe este mensaje hoy y sigue en su pecado, ¿en dónde va a terminar? No oigo. En el infierno. ¿Podrá alguien salir de ahí? ¿Con misas, rezos, conjuros? No, iglesia. Por favor, cierre sus ojos y dispóngase a oír la palabra. Así sea fuerte, a tener el corazón dispuesto para que Dios hoy corrija su vida y su corazón. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te pido humildemente que tú nos enseñes tu palabra, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar y nos hable a todos la palabra tal y como está escrita, sin quitarle y sin aumentarle. Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca y no yo, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que toques el corazón de los hermanos que están aquí y de los que están en sus hogares viéndonos. Que no haya nadie con un corazón duro que rechace la palabra cuando tú hoy le vas a hablar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Usted da por hecho que lo que Dios va a hablar hoy, usted lo tiene que recibir. ¿Por qué lo estoy preparando? Porque Dios va a hablar cosas fuertes hoy aquí. Y es necesario que tomemos muy en serio lo que Dios dice. Porque el Señor dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo termine en el infierno. Hace 8 días yo comencé este estudio. Pues la verdad, para los que vienen por primera vez, estamos haciendo un estudio completo del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Vamos ahí, estamos tocando, vamos en orden en el capítulo 5 y el tema que nos tocó en estudiar es Jesús y el adulterio.
El Señor Jesucristo dice en su palabra que en el Antiguo Testamento la ley de Dios decía: no cometas adulterio. El séptimo mandamiento de los 10 que Dios dio a Moisés es: no cometerás adulterio, no tendrás sexo aparte de tu esposa o de tu esposo. Pero los judíos se les había olvidado el 10º mandamiento, que es no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su carro, ni su perro, ni nada de su prójimo. Entonces Jesús viene a reclamarle al pueblo de Israel la dureza de su corazón. Se acordaban del 7º mandamiento, pero se les había olvidado el 10º. Entonces Cristo le dice: atención, judíos, cuidado con lo que están haciendo, porque ustedes aprendieron que es pecado tener adulterio, pero se les ha olvidado que también es pecado mirar con codicia sexual a alguien. Por tanto os digo, dice el Señor, que el que mira, repita, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el adulterio no sucede en la residencia, en el motel. El adulterio sucede en la mente primero, y para Dios ya es tan malo como haber ido a la residencia o al motel. ¿Alguien me está entendiendo? Así que Cristo nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque hay cristianos que piensan que el pecado es hacer el acto sexual y no más. Pero Cristo dice: no, Señor, el pecado comienza ¿en dónde? En la mente. Ese es el tema que estamos trabajando. Por eso el Señor dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtatela. Hay que entender qué fue lo que Cristo quiso decir, porque basado en esto, algunos interpretaron esto tan literal que terminaron amputándose miembros. Uno de estos, un gran predicador del siglo III después de Cristo, llamado Orígenes, que era un teólogo de la época, tercer siglo, año 250 después de Cristo. Él entendió esto de una manera literal, y otro pasaje de la Escritura que ya veré, y se amputó él mismo su miembro, se cortó, y se cortó sus testículos, pensando que con esto iba a quitar su lujuria. Pero resulta que cuando sanó, se dio cuenta que todavía seguía teniendo problemas. El problema no estaba en sus genitales, el problema estaba ¿en dónde? En su mente. Así que hay que entender lo que Cristo dijo con córtate el ojo. Porque si tú te sacas el ojo derecho, pues de todas maneras te queda ¿qué? El izquierdo. Si tú te cortas la mano derecha, pues de todas maneras tiene la izquierda. Así que hay que saber entender lo que Cristo nos está enseñando aquí, para no caer en error y que en 8 días lleguen acá todos con parches porque se sacaron los ojos, porque no entendieron las Escrituras. Así que yo quiero saber si alguien quiere aprender la palabra de Dios hoy aquí. Ok, entonces vamos a entrar en el estudio, hermano. Voy a recordar lo que prediqué hace 8 días. Primer punto en Números Romanos. ¿Qué hablé hace 8 días? Hablamos del adulterio ¿en dónde? En el corazón. Lo primero que enseñé hace 8 días es que el adulterio del corazón es tan malo como el adulterio físico. Es tan malo mirar a una mujer o mirar, hermanas, a un hombre con codicia. Es tan malo como ir a una residencia con él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso yo ya lo enseñé, no lo puedo repetir. ¿Qué más dije como segundo? Dijimos que el adulterio físico tiene su origen en el corazón del hombre, la mente del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Ahí nace en la mente las fornicaciones, la lujuria, la lascivia, la pornografía. Todo tiene que ver con la mente. ¿Qué es lo que hay que cambiarle a la gente? La mente. Que cambie su mente y piense con la mente de Cristo. ¿Qué más enseñamos? Tercero, dijimos que los ojos llevan a la codicia, y la codicia lleva a infinidad de pecados. La gran mayoría de los hombres o mujeres que caen en adulterio, fornicación o lo que sea, estos pecados comienzan ¿por dónde?
por los ojos. Como cuarto, dijimos que los falsos maestros, falsos predicadores, se conocen fácilmente porque por su mirada codiciosa. Eso lo enseña San Pedro en el segundo libro, capítulo 2. Pedro dice que un hombre codicioso, un falso predicador, mira a las mujeres y las desnuda. Eso lo dice el apóstol Pedro. Anote la cita, segunda de Pedro 2:12 al 14. Todo eso yo ya lo enseñé. Si ustedes no lo recibieron, pues pueden entrar a nuestra página web de la iglesia y ahí están los mensajes. Hoy voy a entrar a un segundo bloque, segundo en números romanos, la solución al pecado sexual. ¿Cómo hago yo para salir del pecado sexual? Cristo ya me dijo que el solo pensar en mirar a una mujer y desearla y tener pensamientos lujuriosos ya me hace culpable. Pero ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo quito el problema? ¿Cómo hago para poder ser libre de esta maldición? Entonces, voy a enseñarles algunos puntos para salir de esto. Primer punto: para que el creyente no caiga en pecado sexual, necesita una cirugía espiritual. A partir de este momento, no me voy a referir solo al adulterio. Voy a hablar de todo: adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, pornografía, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, cualquier aberración sexual, la voy a entrar en esta parte. Entonces repita conmigo: no solo los hombres, sino también las mujeres, porque esto no es solo problema de los hombres. Hay mujeres que también son lujuriosas y esto le tiene que ayudar, hermana. ¿Qué dice el primer punto? Para que el creyente o la creyente no caiga en pecado sexual, ¿qué necesita? Una cirugía espiritual. Mateo capítulo 5 versículo 29. ¿Qué dijo Jesús? Jesucristo dice en Mateo 5, 29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir el Señor? Porque vuelvo a repetir, algunos interpretando mal esto han hecho locuras. Y yo no quiero que en 8 días lleguen aquí todos mancos, tuertos y digan: el pastor mandó. ¿Qué fue realmente lo que Cristo enseñó con esto? Pues lo que Cristo está hablando no es de una cirugía física, sino una cirugía ¿qué? Espiritual. ¿Qué es lo que el Señor dice con córtalo? Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que cortar con cualquier cosa que nos ata al mundo o que nos lleva a esos pecados. Se lo voy a explicar con ejemplos sencillos. Suponga usted, hermano o hermana, que el problema suyo es de pornografía. Usted está estudiando en su casa, en internet, y de pronto el diablo la manda a ver páginas pornográficas. ¿Qué hacer en ese caso? Pues sencillo, hermana. Si el problema o hermano, el problema suyo es la pornografía y siempre cae por ver la internet, ¿qué debería usted cortar? Pues la internet. Volver a los libros, a la Luis Ángel Arango a estudiar, a comprar libros y salir de esto, porque no puede. Le queda grande tener internet, porque en vez de estudiar termina viendo pornografía y termina masturbándose. Tiene que tomar una decisión radical y cortar de una vez con esto, porque de lo contrario nunca va a poder superarlo. Si el problema suyo
es que tiene amigos, compañeros del mundo, que usted se hizo cristiano pero sigue siendo su compadre, y usted sabe que ese compadre lo lleva al mundo y a toda hora lo llama para que tiene dos nenas, dos viejitas hermosas, y usted siempre cae por el compadre. Entonces, en vez de sacarse el ojo o cortarse la mano, ¿qué es lo que tiene que cortar? Pues con esa amistad, hermano. Usted no puede seguir saliendo con su compadre, porque su compadre no es un compadre, es un demonio que lo va a llevar al infierno. Y usted tiene que tener el valor de cortar con esas amistades, porque de lo contrario, usted es el peor de los hipócritas. Usted no es un cristiano auténtico. Y la palabra dice que si usted sigue jugando a esto y se llegara a morir, ¿a dónde va a parar? Yo no escucho. La palabra dice que usted va a terminar en el infierno. Así venga todos los sermones que yo predico aquí. Cristo no está hablando de una cirugía física como la que hizo Orígenes, el teólogo del siglo III, sino que Cristo está hablando de una cirugía que espiritual. Lea estos pensamientos a ver si lo entendemos mejor. La cirugía de la cual habla el Señor Jesús no es física, sino espiritual. Pues aunque la persona se saque el ojo derecho, pues de todas maneras le quedará ¿qué? El izquierdo. Por un ojo usted también puede pecar. Así que ¿de qué le sirve sacarse el ojo para no ver la internet si con este hace trampa? Lea esto otro. Lo que el creyente, ¿hay creyentes aquí? Lo que el creyente necesita cortar de su vida es cualquier cosa que lo arrastre ¿a qué? Al pecado. ¿Qué cosas? Amistades, televisión, internet, cine, revistas, etcétera. Cualquiera de estas cosas. ¿Cuántos de ustedes quieren salir de la pornografía pero no quieren botar las revistas de Playboy? Allá las tienen debajo de la cama, en el colchón al lado derecho, debajo de la almohada, ¿o no? Quiere salir del problema pero no quiere botar la basura. Entonces cada vez que llega, el diablo lo tienta y vuelve y cae, y se vuelve un ciclo vicioso. Lloro, me arrepiento, caigo. Lloro, me arrepiento y caigo. Y termina usted escribiendo otro libro de Jueces, que eso era lo que hacían los jueces: peque, rece y empate. Peque, rece y empate. Todo el libro de los jueces es igual. Si usted tiene amigos del mundo, tiene que cortar con ellos. Fue lo primero que yo hice cuando me convertí a Cristo. Tenía cualquier cantidad de amigos de licor, de trago, de mujeres, pero cuando pronto me hago cristiano, adiós amigos. Yo no quiero saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque me llamaban a incitarme. Pero oiga, ¿usted qué le pasó a Abraham? Se embobó, venga, vamos, no sé qué. No, hermano, yo ya soy cristiano. Entonces, como me llamaban, ¿qué hice? Cambie de teléfono, hermano, aléjese, cambie de lugar, váyase del barrio, piérdase. Porque de lo contrario lo van a arrastrar nuevamente. Aló. Hermanos, la gente va al infierno porque quiere, no porque Dios los mande. La gente va porque quiere al infierno. Lea esto que ya les expliqué, pero léalo. Orígenes, por favor no vaya a bautizar al niño así, por favor. Quien era un teólogo de Alejandría, norte de Egipto, que vivió entre el año 185 al 254 después de Cristo. ¿Qué hizo este hermano? No oigo. Se castró a sí mismo. Él no fue a que lo cortaran, él mismo se cortó. Y en esa época no había anestesia, él mismo lo hizo. Él se castró a sí mismo cuando joven, al aplicar literalmente las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles palabras? Estas que le voy a leer. Mateo 19:12. Mateo 19:12. ¿Qué dijo Jesús? Atienda. Pues hay eunucos es un hombre castrado, un hombre que le han cortado sus testículos, su miembro. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres.
Y esto fue lo que sigue, escuchen. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Voy a explicar este pasaje. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Hay personas, hombres, que al nacer nacieron con esta discapacidad. Eso es verdad. No nacieron amputados. Una mutación genética que lo dejó sin su miembro masculino. Hay otros que eran castrados en los tiempos de los reyes para cuidar los harenes de las mujeres. No sé si sabían ustedes. El rey tenía 30 mujeres. Y entonces, para que los esclavos no se acostaran con ellas, lo primero que hacían era que castrar a los esclavos. Entonces quedaban los hombres cuidando a las mujeres, pero pues no podían tener sexo con ellas. Pero la palabra dice que el tercero son los que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Qué es lo que dice que hay que cortar? No podemos cortarnos esto. ¿Por qué? Porque Orígenes, el teólogo del siglo III, cuando se amputó él mismo su miembro y pasó la herida y el dolor, terminó descubriendo que había cometido un error garrafal, porque a pesar de que se había amputado, todavía tenía problemas en su mente. Y él terminó entendiendo que el problema no era de esto, sino de su mente. Este es el problema. El problema de la gente está aquí, y eso es lo que hay que arreglar. Por favor, lea esto. Un eunuco espiritual, vuelvo a repetir, un eunuco espiritual es aquella persona que por amor a Cristo ha cortado voluntariamente toda relación con el mundo y sus placeres. Eso es lo que Cristo está hablando. Eso es un eunuco espiritual, alguien que corta la relación con el pecado, alguien que le dice a esta mujer: yo no puedo seguir saliendo con usted porque yo soy cristiano, soy casado, tuve una relación con usted, me arrepiento, pero yo no quiero volver a saber de usted. Eso es una cirugía espiritual. Es la persona el hombre que dice: bueno, yo por unos años fui homosexual, pero yo no quiero seguir en esto, yo corto con esto porque yo amo a Dios, yo anulo esto de mi vida y vuelvo mis ojos a Dios, el cual será amplio para perdonar mi pecado. ¿Alguien está entendiendo? Una cirugía espiritual es la que hace una mujer que ha sido lesbiana y entiende el pecado en que está, y entonces razona y le pide ayuda a Dios, y Dios la ayuda para salir de este pecado. Eso es cortar definitivamente con el mundo. ¿La palabra de Dios lo enseña? Sí, hermano. Mire lo que dice el primer libro de San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primer libro de San Juan 2, 15 al 17. Escucha la palabra. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan? ¿Qué nos dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alguien dirá: ¿y qué es el mundo? Pues escuche. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Dígame. Los deseos de la carne. Pare ahí. Dígame un deseo de la carne. Fornicación, adulterio, lujuria, homosexualismo, lesbianismo. Todas esas son obras de la ¿qué? Carne. Y esas obras son del mundo. Entonces Dios dice: no amen al mundo, ni nada del mundo. Tienen que cortar con el mundo y sus placeres. Todo esto hay que cortarlo. Los deseos de la carne. ¿Cuál otro deseo? Los deseos de los ojos. Dígame un deseo de los ojos. La pornografía. ¿Cuál otro? La codicia, etcétera. Todos estos hay que cortarlos. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida.
Todas estas cosas no provienen del Padre. Entonces, ¿de dónde provienen? Del mundo. ¿Quién es el padre de este mundo? Satanás. ¿De dónde procede esto? De Satanás. ¿Qué más dice la palabra? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces le pregunto, cuando Cristo dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano derecha te hace pecar, córtala, ¿Cristo está hablando de estos miembros? No. Cristo está hablando en un sentido espiritual. Levante la mano, ¿quién entendió? Segundo punto. Entonces, ¿cuál era el primero? A ver si se acuerdan todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Una cirugía qué? Espiritual. Segundo, para que el creyente no caiga en pecado sexual, ¿qué necesita guardar? Sus ojos. Haga una reflexión, los que han caído en pecado sexual, ¿cómo cayeron? Por andar mirando donde no tenía que ver. Créame que si usted no hubiera visto a esa mujer, usted no hubiera caído con ella. Hermana, si usted no hubiera mirado a ese hombre, no había caído con él. ¿Por dónde empezó todo? Pregunto. Por los ojos, hermano. Los ojos son las ventanas ¿de qué? Del alma. Dice la palabra, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, dijo Jesús. Pero si tu ojo es malo, maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Así que lo que hay que guardar y cuidar son los ¿qué? Ojos. Leamos a uno de los hombres más santos que ha existido en el mundo. ¿Quién me puede decir quién era? Job. Lea Job 31:1. ¿Cómo hizo Job para llegar a ser ese hombre tan bueno, santo, que hasta el mismo Dios lo reconoció? Y Dios dijo, no hay un hombre mejor que Job en todo el planeta. Job es perfecto. Qué hermoso que Dios pudiera decir eso de nosotros. ¿Cómo lo logró? Alguien dirá, pero ¿qué hizo este tipo? Subía a Monserrate de cabeza, se crucificaba en una cruz en Semana Santa, se daba garrote hasta que sangraba. ¿Qué hacía este paisano para no caer en pecado? Algo tenía que hacer. Tiene que haber un secreto que Job hizo para no caer. Y el secreto está en un solo versículo. ¿Lo quieren aprender? Ahí está en la pantalla. Lea conmigo. ¿Qué hizo Job? Hizo un pacto con sus ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna virgen, a ninguna joven, a ninguna doncella. Él hizo un ¿qué? Perdón. Pero no de los pactos de ahora. Marca ahora el teléfono y llama que el ungido de Jehová va a soltar la bendición. Marca ahora. Mentiroso Satanás, engañadores, vendedores de promesas falsas. Este hombre no hizo esa clase de pactos que hoy nos están vendiendo. Este hombre hizo un pacto con sus propios ojos, porque él sabía que los que lo podía llevar a pecar eran sus ojos. Mire, iglesia, si ustedes quieren de verdad salir del problema, porque yo sé que aquí muchos están en el problema, lo que ustedes tienen que guardar son sus ojos. Si ustedes le dan rienda suelta a sus ojos, nunca, jamás van a salir de este problema. Si ustedes siguen viendo pornografía, nunca, jamás saldrán de este problema. Cada vez que toco temas, esta iglesia tocan temas diversos, pues recibo correos. La gente me pide ayuda, pastor, aconséjeme. Recibí un correo que la verdad me dejó aterrado. Así que si la hermana que mandó esto está acá, yo no voy a decir su nombre, pero a mí me da pena, pero estas cosas yo tengo que enseñarlas en la iglesia. Me escribe esta hermana angustiada, una mujer casada: pastor, ayúdeme, acabo de descubrir algo terrible.
mi esposo no me volvió a tocar. Para buscarlo sexualmente me tocaba a mí, casi que rogarle. Y yo me afané, pensé que tenía un amante o que tenía alguien. ¿Por qué mi esposo no me toca? Me arreglaba, me perfumaba, me ponía bonita para ver si lo atraía. No. Qué sorpresa me llevo, pastor, cuando acabo de descubrir que mi esposo está atado por la pornografía y la masturbación. Yo no lo puedo creer, que un hombre casado haga una barbaridad de estas. Esto es increíble. Y se congrega en esta iglesia y me ha oído predicar infinidad de veces sobre este tema, ¿o no? Pero le entra por una oreja y le sale por la otra. Pues yo hoy tengo que decirle, hermano, así usted se vaya para otra iglesia, yo le tengo que decir, porque Dios me va a pedir cuentas. Usted se llega a morir y usted va a terminar, ya saben dónde, en el infierno, hermano. Porque usted no se va a salvar por venirme a oír predicar. Usted está cometiendo un pecado espantoso. Usted tiene una esposa, hermano. Corte con esa maldición de una vez. Corte con ese internet, porque usted no va a salir de ese pecado jamás si usted sigue con el internet. No puede usted tener esa trampa de Satanás. Es triste, hermano, ver hogares destruidos por estas cosas, porque los hermanos no cuidan ¿qué? Sus ojos. Si usted quiere ver a una mujer desnuda, luego es que no está casado, hermano. ¿Por qué tiene que caer en un pecado tan bajo como este y no cumplir su deber conyugal? Nunca ha leído la palabra en Primera de Corintios capítulo 7, léalo en su casa, estudie la palabra. El hombre cumpla el deber conyugal con su esposa y la mujer cumpla el deber conyugal por su marido. Es una obligación, hermano. Esto no es un ruego, es algo que usted contrajo cuando usted se casó con su esposa. Así que en vez de estarle entregando su fuerza a Satanás, entréguesela a su esposa, que es la mujer con la que usted se casó, y no mancille su casa ni su lecho, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por favor, lea este pensamiento. El creyente cae en pecado cuando le da rienda suelta ¿a quién? A sus ojos. Pero vivirá en santidad cuando ponga límites a su carne. Si ustedes no le ponen límite a la carne va a ir hasta donde quiera. Si usted no le pone un freno, la carne va a seguir y le va a pedir más, y los demonios le van a exigir, y cada día van a querer más cosas más sucias y bajas, porque el diablo no se conforma, no se satisface, quiere más. Y lo va a llevar a las cosas más profundas de las tinieblas si usted no le pone un freno. Tercer punto. Entonces hagamos un repaso rápido en la mente. ¿Qué es lo que hay que hacer para salir de este problema? ¿Una cirugía qué? Espiritual. Y segundo, guardar lo que entra por los ojos. Tercero, para que un creyente no caiga en pecado sexual, ¿qué necesita hacer? Huir de la tentación. No hay otra, hermano. Yo les hablo de un hombre. ¿Recuerdan a José? Levante la mano los que saben quién es José. Bájela, por favor. Y por amor a los que no saben, hay gente nueva en el cristianismo. Levante la mano los que no saben quién era José, y yo les enseño, a eso vine. Muévanme la manito. Hay varios, mire, hay varios. Pongan atención ustedes, amados. José era el hijo menor de un señor que se llamaba Jacob. Ese señor Jacob tenía 12 hijos. El menor de los 12 era José. Era un joven que amaba a Dios profundamente. Sus hermanos le odiaban porque eran bien pecadores, pero José amaba a Dios. Sus hermanos por rabia lo quisieron matar, pero cuando ya lo tuvieron para matarlo, se arrepintieron y en vez de matarlo, lo vendieron como un esclavo. Y José fue llevado como esclavo a Egipto. Allá en Egipto lo compró un hombre llamado Potifar.
Este hombre Potifar compró a José como esclavo y lo llevó a su casa. Era un hombre rico. Este Potifar tenía una mujer hermosa, pero esa mujer hermosa era muy parecida a la que prediqué este miércoles. ¿Alguien vino a la predicación que di el miércoles? Mueva la mano. Hablé de la mujer ramera en esta casa. Entonces esa mujer era tal como yo se las describí: coqueta, seductora, salamera, picadora de ojo, coqueta. Y entonces se le acercó al muchacho, era un joven, no era un viejo, era un joven, y empezó a gallinasearlo y a coquetearlo y a cambiarle luces y a tongonearse a ver si lo llevaba a la cama. Pero José era un hombre de Dios, temeroso, y él se apartaba de esa vieja. Yo creo que decía: apártate de mí, Satanás. Pero esta mujer empezó a seducirlo, y ya lo último empezó a obligarlo: duerme conmigo, acuéstate, quiero tener sexo contigo. Y entonces el joven, aterrorizado con esta mujer, ¿qué hizo? ¿Cuál es la palabra? Huyó, salió a correr. Pero cuando salió a correr, la mujer lo alcanzó a agarrar de la túnica y se quedó con la túnica de José. Cuando llegó el marido por la noche, la mujer le contó la historia, y como el otro era así, entonces le contó un cuento de esos, todo de película. Potifar, usted sabe cómo son esas viejas, ¿no? ¿Qué pasó, vieja? No, vino ese hombre, ese esclavo José que usted compró de esclavo, y vino y me quería violar, pero yo di gritos para que alguien me auxiliara, y cuando yo grité, entonces salió a correr y me dejó su túnica. Qué vieja tan astuta, ¿no? Pues el pobre José terminó ¿en dónde? En la cárcel. Inocente terminó en la cárcel. Pasaron los años, José envejeció en la cárcel, pasaron hartos años, se convirtió en un hombre ya maduro, ya un hombre serio, un hombre ya más adulto. Pero Dios es un Dios de gracia y Dios de justicia. Y cuando José ya tenía la edad perfecta, Dios sacó a José de la cárcel y lo colocó como el líder principal de Egipto. Dios nunca deja a sus hijos avergonzados. Tarde que temprano Él les da la victoria. Alguien diga amén. Entonces, el tercer punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdón. Huir de la tentación, hermano. Por favor, lea 1 Corintios 6:18. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? ¿Qué dice? No, pero con esa gana sí les creo. ¿Qué hay que hacer, hola? Huyan, ¿pero de qué? Del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. ¿Por qué tengo que huir de ese pecado? Porque ningún otro pecado, ninguno, afecta tanto el cuerpo como el pecado sexual. Porque la inmoralidad sexual es pecado contra el propio cuerpo. Entonces la palabra que dice: huyan, escápense, no sigan en esto, hagan el deber de huir. Lea por favor esto que ya le enseñé. José, el hijo de Jacob, se mantuvo en santidad porque aprendió ¿a qué, iglesia? A escapar de la tentación, aún al costo de su propia libertad. Hay que escapar, hermano. Los que vinieron el miércoles hablábamos de que el hombre necio, el hombre que no conoce de Dios, cae en la trampa y va como un animal a la muerte, detrás de una mujer que lo va a llevar a su cama. Eso lo enseñé este miércoles. Lea segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? ¿Alguien me puede ayudar? Huye de todo lo que te estimule a las pasiones juveniles. En cambio, ¿qué hay que hacer? Sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz
disfruta del compañerismo. ¿Con quién? ¿Con el compadre que se la pasa llevándolo a pecar? Entonces, ¿con quién hay que tener compañero? ¿Cuál es mi verdadero amigo? Aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que tenemos que tener cuidado de nuestras amistades. Que si yo tengo un amigo, sea en verdad un hombre de Dios, no un sinvergüenza que me quiere arrastrar al pecado. Ese no es un cristiano. Un cristiano es aquel que me invita a vivir en santidad, en oración, aquel que me ve haciendo algo malo y me dice: hombre, corrija lo que está haciendo mal. Pero qué chiste es el amigo cristiano que ve que usted tiene un amante y le dice: oiga, yo lo llamo y le hago el cuarto. Eso no es un cristiano, eso es un demonio disfrazado de cristiano. Un verdadero cristiano le dice: hermano, lo que usted está haciendo está mal. Usted no puede traicionar a su esposa. La palabra dice que usted tiene que ser fiel a la mujer de su juventud y que usted no puede mancillar su lecho, porque su lecho es santo, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ese sí es un amigo. Amén. Pero el amigo que le acolita lo que usted está haciendo y antes lo aplaude, eso no es un amigo, hermano. Entonces Pablo dice: cuidado, huyan de todo aquello que los lleve al pecado, huyan de esas pasiones juveniles, cuidado, escápense. Más bien busquen a alguien que invoque a Dios con un Espíritu Santo. Ese sí es un compañero. Hágase amigo de esa persona. Esos son los amigos que valen la pena. No los que le alcahuetean el pecado y los que le tapan y los que llaman a su esposa a decir que es que usted está trabajando. Esos no son amigos, hermano. El verdadero cristiano exhorta el pecado, así lo vendan como esclavo a Egipto. Él no teme porque Dios lo protegerá en todo momento. Alguien que diga amén. Haga el repaso rápidamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Una cirugía qué? Espiritual. Segundo, guardar nuestros ojos. Tercero, huir, escapar del pecado. Cuarto, ¿qué más se puede hacer para no caer en estos pecados sucios? Para que un creyente no caiga en pecado sexual, necesita casarse y no estarse quemando. Aló. Hay algunos que les tienen miedo al matrimonio. Le tienen miedo al matrimonio, pero lo tienen como un yoyo para pecar, ¿no? Eso sí, no le tienen miedo. No, yo no me caso, no, qué vaina, no, yo lo pierdo. Pero hágale con la china, fornique, eso sí no le pone problema. Debería darle vergüenza, porque eso lo va a llevar al infierno. Cásese, hombre, en vez de estar pecando. Eso es lo que tiene que hacer. Cásese. Si es que le gusta mucho tener sexo, pues cásese, hermano. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 7, 1 y 2? ¿Qué dice las escrituras, hermano? 1 Corintios 7, 1 y 2. ¿Qué dice? Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, repita, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Déjeme, yo le hablo de esto. Pablo dice: para mí el ideal es que se queden solos. Pablo era soltero, nunca se casó. Pablo dice: el ideal es que se queden solteros, pero como sé que hay tanto pecado, tanta inmoralidad sexual, si usted no puede controlarse, lo mejor es que tenga su propia esposa y que la mujer tenga su propio ¿qué? Marido, que se casen. Lea por favor este pensamiento. Lo mejor que puede hacer una persona que le cuesta controlar su vida sexual, ¿qué es, hermano? Casarse y no estarse ¿qué? Quemando. Vuelvo a repetir, léalo conmigo. Diga: lo mejor que puede hacer una persona que le cuesta controlar su vida sexual es casarse y no estarse quemando. Lea 1 Corintios 7, 8 y 9. 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Escuche qué dice la palabra. Así que les digo a los solteros,
y a las viudas, mejor es quedarse sin casar, tal como yo, dice Pablo. Si ustedes pueden, quédense como yo sin casar. Pero, repita, pero, si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Pablo dice, si ustedes tienen el don, pues mejor no se casen. Pero si no lo tienen y andan revoloteando desesperados, entonces es preferible que se casen, porque es mejor casarse que arder de pasión. ¿Cuántos de ustedes andan en relaciones sexuales sin estar casados? Y a eso le llaman noviazgo. Eso no es ningún noviazgo, hermano. Eso se llama fornicación. ¿Para qué se engaña, mijo? ¿Para qué adorna el pecado? Es mi novia. ¿Cuál novia? Esa no es su novia. Si fuera su novia, usted la respetaría. Usted es una amante. Diga las benditas vainas como es, hermano. ¿Ese pecado lo puede llevar al infierno? Pregunto, hermanos. Sí. Y los hermanos creen que es un chiste. Y andan y manosiesen y cojasen y toquesen y hágale. Y después vienen el domingo acá, es que Dios los perdone. ¿A qué están jugando, mío? O somos o no somos, hermano. Entonces la palabra dice, es mejor que se case, que no esté pecando ahí, manoseándose en unos a otros y haciendo cuantas barbaridades se les ocurre. Esas cosas no las hace un cristiano, mucho menos una mujer cristiana. Quinto punto, repitamos los 4 a ver si se acuerdan. Primero, una cirugía ¿qué? Espiritual. Segundo, guardar los ojos. Tercero, huir de cualquier tentación. Y cuarto, cásese, hermano, cásese. No es que la ama tanto y pues cásese, hermano. Quítese ese problema, arregle sus cosas con Dios, cásese. Y ahí sí puede tener una relación limpia, nadie le va a prohibir. Quinto, para que el creyente no caiga en pecado sexual, necesita ¿qué? La ayuda del Espíritu Santo. Hermano, no nos digamos mentiras, esto usted no lo va a lograr solo. Si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, no podrá vencer la carne. El único que le da el poder a usted para decirle no al compadre es el Espíritu Santo. El único que le da el poder para decirle no a esa mujer, su amante, no más, es el Espíritu Santo. El único que le da el poder para cortar con la internet es el Espíritu Santo. El único que le dice no más a la pornografía es el Espíritu Santo. Usted necesita urgentemente entrar en una relación profunda y verdadera con el Espíritu Santo para que Él le dé el poder para vencer la carne y sus pasiones. Ahora, alguien dirá, ¿y cómo le hago? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí lo invito cada sábado que venga a ayunar y usted no viene. Le digo, venga hermano, oremos, busquemos a Dios, llénese de Dios. Usted, no, qué pereza los sábados, no, yo tengo que ir a jugar fútbol, tengo que montar en bici, tengo que salir allá al parque y a trotar para el derrier. Entonces por eso es que el diablo juega con usted, porque usted no quiere sacarle tiempo a Dios. Y la única forma en que usted se llena del Espíritu Santo es cuando usted muestra hambre de Dios, cuando usted dice dame de beber que yo quiero beber de la fuente, dame de tu Espíritu, por favor. No hay otra forma. Jesús lo enseñó. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Venga. No hay otra forma. No se vende cápsulas del Espíritu Santo. Ni se puede llamar a un canal de televisión y hacer un pacto para que le vendan un poquito del Espíritu Santo. Eso es mentira.
Tampoco puede ir usted a donde un mega ungido para que le dé un tarradito de Espíritu Santo para llevar para la casa. Eso es falso. Cristo dijo: vengan a mí, vengan, que yo soy la fuente del agua viva. Soy yo el que doy el agua viva. Santo de Israel. Pero todo lo queremos fácil. Que el Espíritu Santo llegue, yo no sé, como por ósmosis. ¿Saben qué es ósmosis? Los que estudian química me entienden. Que entre así como echándole agüita y como que se entra. No, hermano. El Espíritu Santo hay que buscarlo. Hay que anhelarlo. Como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tienes que anhelarlo. Tienes que tener hambre del Espíritu. Yo les digo, hermano, los sábados vengan al ayuno, vengan a orar. Pues hay un poquito. Los demás, bueno, hay muchos trabajando, pero hay otros en la casa durmiendo. Otros lavando el carro, le limpian hasta el último tornillo. ¿Por qué no se viene más bien? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a mí, que yo seré amplio en perdonar, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Vengan a mí, dice el Señor. Venid a las aguas, venid y tomad. Venid y comed, venid y bebed sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en aquello que no sacia? Venid a mí y se deleitará vuestra alma con grosura. Esa es la invitación de Dios. A todos los que tienen hambre, vengan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la esposa dice: ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que venga y beba del agua de la vida, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Ahí le recité como 10 versículos. A ver cuál le gusta. La Biblia está llena de versículos donde Dios dice: vengan, yo les doy de comer. Vengan, que yo soy su pastor. Vengan y yo los llevaré por aguas, pastos verdes, por aguas y arroyos de bendición. Pero la gente no quiere ganársela al diablo, pero ¿cómo se la va a ganar si el diablo lo controla? Hay que tomar una decisión radical. Yo me voy a meter con Dios, voy a buscarlo, pero el diablo no me la gana. Vamos a guerrear y vamos a vencer a Satanás. Así se logra, iglesia. Usted puede venir aquí todos los domingos que quiera, pero si usted no busca a Dios, nunca vencerá a Satanás. Nunca saldrá de la pornografía, nunca saldrá de la masturbación, nunca saldrá de la lujuria. Usted tiene que buscar a Dios porque es el único que lo puede ayudar. Entonces vuelvo a leer el quinto punto. Para que el creyente no caiga en pecado sexual, necesita ¿qué? Perdón. La ayuda del Espíritu Santo. Lea Gálatas capítulo 5 versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Digo pues, ¿qué hay que hacer? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois, no oigo, guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no ¿qué? Heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que si de verdad yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, que si de verdad yo oro y ayuno, que si yo leo la Biblia, que si yo me levanto de madrugada a orar, que si yo vengo a los ayunos, lo busco, entonces ¿quién me empezará a guiar? El Espíritu Santo. Cuando yo ando bajo la dirección del Espíritu, no le daré gusto a mi carne. ¿Y cuáles son los gustos de la carne? Fornicación, adulterio, lujuria, pornografía, todo esto y mucho más. Esas personas que andan detrás de estas cosas no están andando en el Espíritu, sino en la carne. Y los que andan en la carne nunca heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los que andan ¿en dónde? En el Espíritu. Entonces, ahora que ya entendió este pasaje, le hago una pregunta, no por llevarme la idea, pero contéstelo de acuerdo a lo que entendió. Una persona que dice que es cristiana, que viene a la iglesia todos los domingos, pero que es un fornicario, que le gusta la pornografía, que no hace más que masturbarse, que no hace más que ver porquerías en televisión, en cine, ¿esta persona irá al cielo? Yo no lo digo, lo dice ¿quién? Dios. ¿Para qué se engaña, hermano? Ese hermano que no cumple el deber conyugal con su esposa, que en vez de cumplir lo que dice la palabra en 1 Corintios 7, cumple el deber conyugal con tu esposa, sino que en vez de eso entra a un computador a mirar pornografía y a masturbarse, ese hermano cuando se muera ¿va a ir al cielo? No, hermano, no va a ir al cielo. Así sea esposo de una cristiana, se va a condenar porque está en un pecado horrible. Y si yo no le digo nada, entonces ¿quién me va a pedir cuentas? Pues Dios. Hay de aquellos predicadores que nunca tocan estos temas en las iglesias. ¿Usted cree que Dios los va a aplaudir? No, Dios les va a pedir cuentas. Porque si en una iglesia como esta, donde se enseña tanta Biblia y donde se enseña tanta santidad, tenemos personas haciendo esto, ¿qué pasará en estas iglesias donde nunca se toca un tema de estos? Donde lo único que se habla es de ¿qué? De pacticos. Traiga ahora, marca ahora el teléfono, hermano, que ahí el culebrero salió a vender las promesas. Cuando no hablan más que de plata, traiga, y eso es como una vaquita lechera, no ordeño. Todos los domingos, sáquele plata a la gente. No, iglesia, si usted quiere dar una ofrenda, la da, la pone en el alfolí. Si usted no quiere dar nada, no lo dé. Eso no es mi problema. Dios sostendrá esta casa con su ofrenda o sin su ofrenda. Dios sabrá cómo cubro los gastos. Ese no es mi problema, es su problema. Si a mí me interesara su dinero, yo tendría cuidado de hablarle. Yo le hablo duro y esa gente se va. Pero es que yo no estoy detrás de su plata, mijo. Es que yo no soy el dueño de esta vaina. Dios verá cómo se paga la luz. Él verá. Ese es su problema. Mi problema es predicar la verdad. Él se encargará. Él dice: busca primero el reino de Dios y mi justicia, y todo lo que necesites yo te lo doy por añadidura. Esa es la palabra de Dios. Hay de aquellos que lo único que se afanan es amontonar gente. Y amontonen gente como si con eso ya, no, la iglesia más grande de Colombia. ¿Eso qué importa, hermano? La pregunta: ¿esos que están ahí son salvos? ¿Se van a ir al cielo? ¿Les enseñas la verdad? ¿Conocen el camino de la salvación? ¿Por qué se ponen bravos conmigo cuando les hablo eso? En vez de decir: voy a cambiar. No, el Espíritu Santo me lo está diciendo, tengo que dejar de pecar. Oiga, eso es lo que tiene que hacer más bien. En vez de decir: no, ¿sabe qué, mija? Yo no vuelvo allá donde ese pastor. ¿Usted para qué lo llamó? ¿Usted le contó? No. Hermano,
¿Cómo se le ocurre que yo conozco a su esposa? Hombre, aquí vienen multitudes. No, ¿por qué no dice más bien, oiga, el Espíritu Santo, sin conocerme, este hombre me está hablando y me está diciendo todo lo que yo soy? Más bien entienda que el que le está hablando es el Dios, el Señor, el Espíritu de Dios que lo conoce a usted. Él está diciendo las cosas en su cara. Reconózcalo. Eso es lo que uno tiene que decir. Por Dios, ese pastor ni siquiera sabe quién soy yo y me está diciendo todo en mi cara. Es el Espíritu de Dios, hermano. No soy yo. En vez de ponerse bravo, diga, voy a cambiar. Y usted, hermana, en vez de pararse e irse, como algunos se han ido, no sé si es que tenían afán. Esto no se trata de irse. Esto se trata de corregir, hermano. Lea esto y terminamos, hermano. Solo, repita, solo el poder del Espíritu Santo puede ayudar al creyente a vivir su vida en perfecta santidad. Nadie más lo puede hacer, hermano. Nadie más lo puede hacer. Espíritu Santo. Y lea este otro. El poder del Espíritu Santo es suficiente para vencer las tentaciones de la carne. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.